Dios les bendiga a todos. Es una bendición el poder llegar una vez más hasta sus hogares a través de esta transmisión, así como lo hemos anunciado. Tenemos en esta tarde con nosotros también a Raúl Pérez desde la ciudad de Guatemala. Y para mí es una bendición realmente tenerte con nosotros, Raulito. Es un placer que juntos una vez más podamos compartir, aunque hoy pues tal vez las circunstancias nos llevan a que lo hagamos de esta manera, pero bienvenido, me da mucho gusto tenerte acá con nosotros en esta transmisión. Muy bien, mi Josi, mucho gusto saludarte y un saludo a todos quienes están conectados en este instante desde la ciudad de Guatemala para allá, conectados en un instante con todos los ángeles, pero no en el cielo, ¿verdad? Así no, en Los Ángeles, ciudad de Los Ángeles. Pues para nosotros, Raulito, es tenerte acá con nosotros y poder compartir. Realmente es una bendición. Yo sé que pues Dios permite que a través de este medio podamos tener este contacto y que a través de esta transmisión, pues muchas personas también puedan escuchar, puedan recibir una palabra de fe, de esperanza, que en este momento lo necesitamos definitivamente. Claro, claro, y definitivamente las circunstancias así lo ameritan, ¿verdad, Josías? Pero en los tiempos de Dios todo es perfecto, porque si estas circunstancias, esta situación se hubiera tenido que vivir en unos 10 años atrás, mucho de las cosas que gracias a Dios podemos hacer, como esto, como este enlace, esta comunicación, no se podría. Así que hasta las situaciones que se están viviendo han llegado en el tiempo justo que tenían que ser, ¿verdad? Yo creo que Y ciertamente la iglesia quizá no ha podido reunirse como familias, como amigos, no podemos reunirnos de manera presencial, pero estas herramientas nos permiten de alguna manera mantener ese vínculo, esa conexión con las personas que apreciamos y con quienes necesitamos mantenernos conectados. definitivamente creo Dios es un Dios perfecto en todo lo que hace. Dios no se confunde en nada y estoy seguro, estoy consciente que los propósitos de Dios, los planes de Dios se están alineando para el mundo, se están alineando para el cuerpo de Cristo y en este momento de necesidad, en este momento Dios está permitiendo muchas cosas que la gente pueda acercarse más a Dios. Así que para nosotros, a las personas que se están conectando, bienvenidos. Es una bendición, es un placer hacer esta transmisión. Dios puso esto en mi corazón, fíjate, Raúl, tener este tiempo en este horario y poder compartir. Espero que me puedas escuchar, Josi. Sí, te escucho perfecto, te escucho perfecto. Si de repente se traba la imagen, vamos a tratar de continuar la transmisión. Pero para mí realmente ha sido una bendición el que juntos podamos tener este tiempo de compartir este espacio para poder hablar acerca de las grandes cosas que Dios quiere hacer, para hablar de lo que Dios quiere estar mostrándonos en este tiempo. Hablábamos con Raúl hace un momento, Dios no se confunde con nada, los planes de Dios son perfectos, los propósitos que Él tiene para la humanidad y para la iglesia de Cristo son planes de bien, dice su palabra, y no de mal. Por lo tanto, nosotros creemos y consideramos que Dios va a estar haciendo cosas especiales en medio de nosotros. Tuvimos hay un corte con la transmisión de Raúl, pero vamos a volvernos a conectar para que él pueda una vez más. Ahí estamos. Ahí está. Raúl, Josi. ¿regresaste? Sí, por aquí estoy. Excelente. No me había ido. Pues qué bueno tenerte acá. Vamos a comenzar, ya que tenemos un tiempo límite también para poder hacer esta transmisión, pero yo quiero hoy hablar acerca de, así como lo vieron en el tema, es un tiempo de milagros. Estamos esperando un tiempo de milagros de parte de Dios. Estamos esperando que Dios haga e intervenga algo en este tiempo. Nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y seguirá siendo el mismo Dios de siempre. Para los que no conocen a Raúl Pérez, yo voy a dejar que él pueda presentarse, su nombre, su edad, amigo, a qué te dedicas y pues para que la gente que está con nosotros conectada también te pueda conocer. Bueno, muy bien, mucho gusto. Pues a todas las personas que están conectados en todos los rincones del planeta en este instante, mi nombre es Raúl Pérez, tengo el privilegio de conocer a este siervo del Señor a través de los planes perfectos que Dios tenía, porque definitivamente debía ser así. Soy guatemalteco,
y orgullosamente de ser guatemalteco. Me dedico dentro de tantas cosas, pues a servirle al Señor en primera instancia. Eh, Soy conferencista, obviamente, pues soy un predicador y también me desarrollo mucho en lo que son como capacitador en el tema de aspectos de seguridad industrial, en aspectos de riesgos eléctricos, como manejando desde la perspectiva de la prevención del riesgo eléctrico, partiendo de una experiencia propia, ¿no? Actualmente también laboro para Empresa Eléctrica de Guatemala y es la empresa para quien también tengo a mi cargo el programa de prevención de accidentes, en donde llevamos un mensaje de reflexión y concientización ante el riesgo eléctrico. Y repito, esto desde la perspectiva de una experiencia personal que sufro, digo sufro por la que paso, en la que Dios permite ciertas situaciones para poder cumplir ciertos propósitos también. Amén. ¿Ya? Tuve la oportunidad de conocer a Raúl en el año 2011, en unas circunstancias donde ya en persona y vinculamos una amistad. En el año 2003 tuve la oportunidad de poder ir a un retiro de jóvenes donde Raúl con su esposa estuvieron compartiendo una enseñanza, me acuerdo perfectamente, en una fogata donde Dios habló a mi vida. Y definitivamente fue un trato y un proceso de Dios hacia mi vida y a través de él yo escuché una palabra donde Dios, el proceso de Dios, ¿verdad, Raúl? Comenzó y ese proceso cada día se fue perfeccionando. Obviamente ya conforme fueron pasando los años, yo me acerqué a Dios, le entregué mi corazón a Dios completamente y una vez, me acuerdo perfectamente cuando yo lo vi a él en una entrevista en Canal Antigua en Guatemala, yo lo vi. No sabía cómo se llamaba, en ese momento no sabía cómo te llamabas, fíjate Raúl, hasta que vi ahí en la parte de abajo colocaron tu nombre. Entonces yo ya empecé a tratar de buscarte, yo ya era pastor de jóvenes en ese tiempo y a través de algunos contactos en la universidad, me acuerdo perfectamente, me dijo, yo lo conozco, yo te paso el número y aunque no, al principio no logré tener el contacto directo, de una manera u otra Dios permitió, y me gustó mucho la palabra que usaste, Dios permitió que de manera milagrosa nos pudiéramos conocer, de manera sobrenatural en los planes de Dios estuviera, que pudiéramos compartir. Y de verdad, ese día que nos conectamos, ese día que llegamos a un restaurante en zona 10 en la ciudad de Guatemala, me acuerdo, él llegó con Lili, con su esposa, y ese día, como que si nos hubiéramos conocido de años, ¿verdad, Raúl? Engranamos tan perfectamente, Dios permitió, y esto abrió puertas para que en iglesias de restauración, en diferentes lugares, pues también la gente y nuestra iglesia pueda conocerte. Así que, Raúl, de verdad, públicamente quiero dar gracias a Dios por tu vida, quiero darle gracias al Señor por permitirme haberte conocido y ser parte de ese grupo de amigos que sé que es un poco cerrado. Sin embargo, siento el privilegio realmente de ser llamado tu amigo Raúl. Claro que sí, Josías, y déjame decirte, tengo que hacer hincapié en que el grupo no es cerrado, Ah, bueno. el grupo es realmente muy corto, Ah, te es puedo corto, muy decir, bien. O sea, muy está corto, y abierto, vos estás pero dentro es de corto. ellos, y vos sos parte de ellos. No, la verdad que justamente fue un tiempo de milagro. Yo creo que lo que pasó en esa ocasión en ese campamento en el que vos haces mención ahora, vos sin saberlo, esa noche nosotros pasamos ciertas circunstancias también con mi esposa para poder llegar a ese campamento. Sí, De hecho, al otro día tuvimos problemas con el vehículo y una serie de cosas que se dan cuando uno le sirve al Señor y que uno no entiende por qué Dios permite ciertas cosas, ¿verdad? Y que uno siempre está muy anuente a que Dios haga un milagro, como justo estamos hoy en día, ¿no? Hoy todo el mundo quiere que Dios haga un milagro y yo creería que valdría la pena ir como poniendo en contexto qué es el milagro que todos esperamos o qué entendemos por milagro. Porque cuando hablamos de milagros siempre queremos que pasen cosas sobrenaturales, ¿no? claro, claro que sí. Y hay que entender también que en los tiempos de Dios y en los procesos de Dios y en el obrar de Dios, los milagros no necesariamente funcionan o se generan desde una perspectiva de lo sobrenatural. Por ejemplo, en este tiempo, el milagro más ansiado y más deseado por todo mundo
es que el coronavirus se desaparezca. Ujú. Ese sería como el hitazo que Dios echaría con la humanidad, Que el ¿verdad? mundo está esperando en este tiempo, sí. Eso. Aún los que no creen en el Señor y los que no tienen una esperanza en Dios, esperarían que Dios haga algo y desaparezca el coronavirus. ¿Ya? Sí, Eso es un milagro que todos esperamos, pero también, Josías, yo creería que en este tiempo y en estas circunstancias de encarcelamiento, dijeran algunos, ¿no? De confinamiento, de encierro, de de cuarentena. cuarentena, como le quieras llamar, también un milagro es que las esposas esperan es que haya un esposo que sea más consciente y les ayude en el qué hacer. Y eso también podría ser un milagro. Sí, Josías, Sí, claro. un milagro que se puede esperar ahorita y que se puede generar a través de esta circunstancia es que los padres, como dice la Biblia, el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el de los padres a los hijos. O sea, la perspectiva de milagro va a ir en dependencia del contexto que estemos viviendo y de las circunstancias de cada uno y del propósito que Dios tiene para la vida de cada cual. Yo puedo decir que yo vi un milagro de Dios en mi vida cuando, como producto de una descarga sobrenatural, de una descarga eléctrica de más de 7,000 voltios, y milagrosamente yo esté con vida. Quizá cuando hablamos de milagros entramos en una polémica porque a veces creemos, como te decía, que los milagros son una cuestión únicamente vinculado al tema sobrenatural, Ujú. pero tenemos que entender que hay diferentes tipos de obras de Dios que también están relacionadas con un milagro, ¿no? Y que todos los días lo estamos viendo, porque la palabra de Dios nos muestra que sus misericordias son nuevas cada mañana y el hecho de tener la vida, de amanecer, de estar con familia y que a pesar de las circunstancias y la crisis que se está dando a nuestro alrededor, estamos viendo milagros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces no somos conscientes de que estamos viendo los milagros de Dios, o sea, que Dios sí está obrando en favor de nosotros, no porque no está haciendo algo específico o algo que nosotros hemos estado pidiendo, sino porque Dios está obrando de la manera que Él quiere hacerlo, de la forma y que cada día que nosotros nos levantamos, cada día que nosotros tenemos la oportunidad de respirar, pues es un milagro definitivamente el tener comida en casa, aunque sea estar en casa resguardado, en cuarentena, es un milagro. Y hoy pues obviamente queremos compartir eso contigo y vamos a tener este tiempo de leer la palabra de Dios. Y le publiqué ahí también en el tema, en el capítulo número 13 y versículo número 8 del libro de los Hebreos. Y este dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y yo creo que en eso yo quiero que nos basemos en esta tarde, Raúl, que podamos seguir entendiendo que nuestro Dios no cambia, que Dios sigue Así es. siendo el mismo, el que hizo milagros en el Antiguo Testamento, el que hizo milagros cuando multiplicó los panes y los peces, el que hizo milagros en la vida de Pablo, en la vida de los apóstoles, es el mismo Dios que está haciendo milagros en medio de nosotros. Por supuesto, pero ese es el mismo Dios que en el año 2003 utiliza mi vida por misericordia y gracia de Él para que tu vida fuera confrontada Claro. y que fuera encauzada nuevamente a los caminos del Señor. No hubo un suceso sobrenatural en ese momento, en ese obrar de Dios, pero ese es un milagro. Porque si fuéramos a la retrospectiva desde el lado de tus padres, por ejemplo, tus papás estaban clamando, estaban orando por tu vida y porque Dios hiciera algo en tu vida. Ujú. Así Por un como milagro. ese entonces, exactamente, así como en ese entonces el pueblo de Israel estaba esperando que Dios hiciera algo estando frente al Mar Rojo y venían los egipcios detrás de ellos, Dios obró. Pero en el 2003 Dios estaba a la expectativa de lo que iba a hacer con tu vida utilizando la mía. Pero Claro. había alguien que estaba clamando por ella. Y ahí también se da un milagro. En ese mismo año, en esas mismas fechas, ¿ya? Es cuando surge la oportunidad y Dios rescata mi vida de un accidente fatal. Y posterior a eso, como muchos ya conocen, me veo implícito en un aspecto de un diagnóstico de un cáncer ya en terminal y Dios obra de manera milagrosa. Entonces yo puedo decirte justo lo que dice la palabra de Hebreos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de Ujú. siempre, El mismo pero Dios no del porque, 2003 y el mismo Dios del 2020. no porque en el tiempo del Antiguo Testamento o en el tiempo de la historia bíblica, Dios abrió un mar
Hoy para ver a Dios obrar necesariamente tiene que abrir Un el mar, océano Pacífico. el ¿Me lago de explico? Amatitlán. Correcto. O necesariamente Dios tiene que rescatar el agua de Amatitlán y que milagrosamente se salve toda la fauna silvestre que hay ahí. No, hay que entender que el proceso de Dios van en relación a los contextos que estemos viviendo y en relación a la necesidad que cada uno tenemos y sobremanera que van vinculados a la perfecta voluntad de Él. Entonces, los milagros que cada uno esperamos de parte de Dios tienen que ir relacionados a que también nosotros estemos alineados A la a vivir bajo voluntad. la voluntad de Dios. Amén. Claro, estoy Eh, de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y me parecía muy interesante cuando vos me platicabas del tema y quise encontrar algo que dice acerca de los milagros. ¿Ya? El tema de los milagros dice, un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse de manera natural. Ujú. Pero en el lenguaje cotidiano, un milagro también puede ser cumplir algún suceso sorprendente, maravilloso o algo fuera de lo común. Y hoy, Josías, que los padres, al menos en el contexto de Guatemala, hoy que padres de familia a las 4 de la tarde obligadamente ya tienen que estar en casa, eso de alguna manera es un milagro, porque Ujú. eso ha permitido que los papás tengan otra vez vida familiar, que la familia pueda estar unida de quizá de manera forcivoluntaria, dijeran por ahí, pero eso ha generado otro tipo de milagros, otro tipo de expectativa en la gente. La necesidad que estamos viviendo hoy de una salud, de no ser contagiados, también nos ha llevado a que se generen otro tipo de milagros, como por ejemplo el buscar a Dios de una manera más honesta, y no buscar a Dios, porque vale la pena mencionarlo, que debemos buscar a Dios no solo para que nos libre del coronavirus, porque el coronavirus llegó y llegó para quedarse, Claro que sí. pero mañana ya no será coronavirus, mañana Ujú. vendrán otras cosas. Y entonces, si ya Dios me libró, hizo el milagro de librarme del coronavirus, mañana ¿qué tendré que esperar? No, el verdadero milagro que debe esperar cada uno es que podamos tener esa oportunidad de poder rendirnos al Señor y Amén. poder entender que nuestra vida tiene un propósito y que si estamos pasando por esta circunstancia es para encontrar ese propósito por el cual algunos se perdieron, otros no lo han encontrado y otros tienen la oportunidad de poder acercarse al Señor y conocer a Dios de manera diferente. Y este es su tiempo, definitivamente, en el cual Dios está permitiendo para retomar eso. O sea, hay mucha gente que a través de esta circunstancia que está pasando, volverán a los pies de Cristo. A través de esta circunstancia, Dios sensibilizará su corazón y de esa manera retomarán el camino. Y mucha gente que tal vez ha estado, que sí ha estado cristiano, no es que se ha apartado de Dios, pero se ha enfriado de cierta manera. Ha dejado su primer amor, ha perdido tristemente esa relación constante, esa relación que deberíamos de tener todos nosotros con Dios, se ha perdido. Y obviamente este tiempo, esta sensibilidad, estos momentos o estas circunstancias que estamos pasando, pues obviamente tienen sí o sí acercarnos a Dios. Y ayer lo hablábamos con el pastor César. Tristemente a muchos los ha enfriado más porque no están yendo a una iglesia, porque no se están congregando, ¿verdad? Pero hay otros donde Dios tiene que sensibilizar su corazón para que de esa manera retomen lo que han perdido definitivamente. Y es que Josías, en los últimos años, en los últimos tiempos, el buscar de Dios ha sido también un cúmulo de excusas para mucha gente. Incluso el invitar a la iglesia, el invitarlos a una reunión, a un grupo familiar, a una célula, a un congreso, a un concierto, o todas aquellas diferentes actividades que como iglesia en términos generales desarrollamos y elaboramos con el fin de traer a la gente que tiene necesidad del Señor y que busquen del Señor, hoy se acabó, porque hoy no hay templos y no sabemos cuánto tiempo va a ocurrir esto. Ujú. Hoy no, entonces la gente ya no tiene la excusa de decir, es que mira, que no me quedó muy lejos la iglesia, no me quedaba en ruta, que el horario no me lo Hoy permitió, no tienen excusa. el grupo. Es cierto, hoy no hay excusa, pero también hoy no hay excusa para buscar de Dios. Hoy el que quiere buscar a Dios lo va a tener que buscar por convicción propia, porque Claro. no hay una célula que te están incluyendo, no hay un grupo familiar al que te obligan a ir,
no hay una iglesia a la que tenés que asistir Un porque tu esposa es la discipulado. diaconisa, porque sos el sobrino del pastor. No, Sí. para todos aquellos que siempre se excusaron y siempre encontraban una excusa, un medio de evasión en todas estas cosas, hoy ya no tienen opción. Hoy el que quiere buscar a Dios lo va a tener que buscar por convicción propia. Ujú. Hoy no podemos tener excusas, Josías, que es que en esa iglesia no me gusta porque no cantan bonito, porque en esa iglesia no tienen el último sistema de audio y multimedia. Es que en esa iglesia todavía hay ventiladores y no hay aire acondicionado. Eso se acabó. Ahora ya no tenés excusas de buscar por las condiciones externas a Dios, sino por lo que realmente hay en la necesidad de tu corazón. Y eso es lo que tiene mucho que ver por ejemplo, con el pasaje de Lucas, capítulo 18, Ujú. ¿sí? En Claro. el que hacía referencia, ¿verdad? El versículo 38 dice específicamente, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, solo hablar del pasaje como que no tiene sentido. Ujú. Toda la historia habla, todo el En sí. pasaje, desde el versículo 35, habla de un personaje que tenía una situación, estaba viviendo un tiempo de crisis, como quizá hoy estamos viviendo muchos. Para muchos de nosotros, aunque estemos vinculados a un mismo factor que se llama coronavirus, la crisis es muy diferente para tu persona en donde estás como para mí aquí en Guatemala. Claro. Y para mí vale la pena mencionar ahora algo bien importante, hablando también de esos milagros, ¿verdad, Josías? Yo por lo menos ahorita, claro, yo también anhelo que Dios haga un milagro y desaparezca el coronavirus. Por supuesto que sí, porque eso nos ha tenido con temor, con miedo, Aislados. Sí. certidumbre, aislados, claro Claro. que sí. Claro que anhelo que el coronavirus desaparezca y sé que el único que lo puede hacer es el Señor. Pero en medio de eso también tengo que estar muy atento y estar muy perceptivo a que Dios está haciendo otro tipo de milagros. En mi casa, en mi familia en particular, Josías, Dios está haciendo algo extraordinario porque me está a mí dando la oportunidad de poder valorar más a mi esposa, de poder valorar más lo que ella hace por mí. Mm. Yo no sé si todos pueden tener un poquito de percepción y llevar en contexto mi condición física. Josías, por mi situación, por la amputación de mis brazos, muchas cosas que yo hago, me veo en la necesidad y la obligación de a veces tener que utilizar mi rostro, incluso a veces utilizar mi boca Mm. para ejecutar algunas tareas. Y Sí. es algo que De desde manera hace independiente, 16 claro. años, exacto, y eso es algo que ya se ha vuelto parte de mí. No Ujú. es que me estoy poniendo ahorita en una posición para que me compadezcan, no, es parte de mi diario vivir. Yo me auxilio con mi boca, con mi rostro, pero ¿y qué hago ahora? Cuando dicen que hay que estarse lavando a cada rato, yo no me puedo estar lavando a cada rato. ¿Qué hago ahora cuando dicen que lo primero que tenemos que cubrir es nuestra boca, nuestra nariz, nuestros ojos? Y entonces yo hay muchas cosas que no estoy haciendo y estoy viendo quien se ha tenido que convertir en mi propia heroína, Ujú. porque yo aplaudo la obra que están haciendo todos los que están en la línea de fuego, los médicos y todos los responsables del tema de salud, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta gente que está trabajando para que aquellos que podamos estar en casa estemos en casa. Pero estando en casa, yo también este tiempo es un tiempo de milagro porque el Señor me permite a mí valorar a mi propia heroína. Yo tengo mi propia heroína aquí en mi casa. El ver cómo mi esposa se esfuerza porque yo no tenga que hacer nada, Mm. porque puedo llevarme algún objeto que compramos, que fuimos a traer al supermercado, y ella está cuidando en exceso muchas cosas. Eso es para mí, es un milagro también, porque me está abriendo a mí los ojos a ser más sensible, a ser más consciente de la necesidad que nuestras esposas tienen y que debemos ser más prudentes en el sacerdocio de nuestra casa, porque somos muy dados nosotros los varones a usar esa palabra sacerdocio porque nos cae bonito, ¿verdad? Porque suena elegante, Porque suena porque suena autoridad. con nos da Sí, autoridad, sí, ¿verdad? sí. Y sobre todo que nos gusta que nos digan siervo. Pero, sos siervo, ahorita en casa encerrado es cuando mejor tenés que servir y nadie te va a ver. Ujú. Ahorita es donde nadie te va a ver si llevas el alfolí, si tenés una bonita corbata,
si predicas bonito, si tenés un buen bosquejo, si tenés buenos trajes, si tenés buena voz para ministrar la alabanza. No, es ahorita en tu casa con los tuyos que tenés que servirles. Y eso es de verdad un siervo. Y Claro. yo creo que esos son tiempos de milagro también. La circunstancia de la que estamos hablando ahorita, de lo que Dios está permitiendo. Obviamente, Raúl hablaba de que no solamente esperamos un milagro ante esta crisis, ante esta situación que el mundo está viviendo, sino que las personas que están en este momento viéndonos, cada uno de nosotros, tiene una necesidad individual y yo creo que cada uno está esperando un milagro en su vida diferente. O sea, tenemos algo especial y en común, un denominador común que se llama coronavirus, donde estamos esperando que Dios intervenga. Pero en medio de todo eso también hay situaciones que los hermanos o las personas que nos ven en este momento están pasando y están atravesando. Y por eso es que yo hacía realce con relación a ese pasaje de Lucas capítulo 18, verso 38, donde un hombre gritaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué yo hice le puse atención a ese versículo en este tema que estamos hablando? Porque obviamente no había condición, no había alternativa para este hombre, para que este hombre recibiera un milagro, para que este hombre fuera escuchado, que fuera ayudado por otras personas. Pero en medio de toda esa condición, o sea, todo para él pintaba para mal, Estar o en sea, contra. en contra, todas Eso, las cosas estaban en contra de él, o sea, las noticias, la gente, la multitud, todo eso parecía como que si Jesús no lo iba a escuchar y como que si estaba fuera del control de Dios. Pero cuando Jesús escucha esa voz distinta, es una voz de fe. Y yo lo creo que cuando Dios escucha una voz de fe, es cuando Jesús toma el tiempo. Por eso es que es un tiempo en que nos levantemos en una voz de fe, en una voz donde nosotros realmente manifestemos lo que somos. Hoy es el tiempo, Raúl, donde nosotros debemos de poner y sacar a luz y a prueba todo lo que hemos aprendido durante todos estos años en la vida cristiana. correcto. Una vida de fe, una vida de entrega, una vida de oración. Raúl hablaba acerca de una vida de servicio que obviamente en casa la rutina cambió en nuestra vida, los trabajos han cambiado. Ahora hay muchas cosas que tenemos que hacer en casa, hay muchas cosas que para nosotros han cambiado en este tiempo, pero qué bueno que hoy el Señor está permitiendo, como que fue un golpe que nos dimos nosotros contra una pared y estamos aprendiendo que es el tiempo de doblegarnos a Dios, de recuperar los sacerdocios, lo mencionaste, los sacerdocios en el hogar, de levantar altares de adoración. Así que los milagros que estemos esperando, y esta palabra yo quiero, hoy entre Raúl y yo nos hemos puesto de acuerdo y creemos en el nombre de Jesús, que los milagros que estamos creyendo, que estamos pidiendo, el Señor pueda obrar de manera extraordinaria, que nos levantemos en fe, que amemos a Dios y que creamos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y algo que es bien importante, Josías, haciendo referencia al pasaje de Lucas, de este personaje, para quienes no tienen claro el contexto, era una persona que estaba en una condición de discapacidad. Ujú. Era un paralítico, era una persona que estaba mendigando, era una persona que no tenía alternativas en la vida ante la sociedad, Y más y él porque en mismo ese tiempo era considera una persona rechazada por la sociedad. correcto, correcto, como quizá hoy para este tiempo contemporáneo que estamos viviendo, los cristianos somos rechazados, pero los cristianos reales y verdaderos, porque un cristiano real y verdadero tiene que ser un cristiano radical, Josías. Y eso Ujú. es algo que Dios está demandando hoy en día. Yo sí creo firmemente Claro que que sí. Dios ha permitido esto y no quiero confundir a la gente, ni quiero que digan después, Raúl dijo, no, porque no estoy levantando voz de profeta, no, estoy diciendo mi percepción y creo que tenemos con sabiduría y con entendimiento ver las cosas con claridad también. Dios está molesto, Dios está irritado de tantas cosas, tantas aberraciones que se están levantando, Ujú, que hoy mismo nosotros los seres humanos hemos hecho, ujú, pero por su fidelidad a su palabra, Él no quiere destruir esta generación, ujú. porque Él fue fiel y Él está siendo fiel a su palabra, A sus porque nada promesas. le costaría mejor aniquilar y volver a hacer a otros. La verdad, sin embargo, por su misericordia nos está dando una nueva oportunidad y esa nueva oportunidad tiene que ver con tener una vida radical, porque hasta hoy
también se ha levantado un evangelio muy acomodado, un Ujú. evangelio muy Trivial. superficial, Ujú. un evangelio que no implica esfuerzo, que no implica eh, sacrificio, un evangelio en donde no Donde no debo se morir toma a la mí mismo. cruz. Ujú. Eso. Y el evangelio real de Jesucristo implica que debemos, en primera instancia, morir a nosotros. Segundo, dejar que Dios obre en nosotros. Ujú. Y eso se llama proceso de transformación. Pero nadie quiere ser transformado. Todos queremos los peces y los panes multiplicados. Todos queremos pasar en medio del mar Todos rojo. queremos los milagros sin pagar un precio, ¿verdad? Totalmente. Ujú. Y cuando hablamos de pagar un precio, Josías, no es como lo que peleó Lutero, ¿verdad? Ujú. De que estaba en contra de pagar monetariamente por eso, sino el punto cuando hablamos de pagar un precio es que nadie quiere dejar de pecar, pues llamémoslo como lo que es, No, y Josías, es que porque hay que ser creo, claros en esto, o sea, yo sí creo que definitivamente. también este tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, este tiempo de encierro, de confinamiento y como querramos llamarlo, de crisis, como sea, es un tiempo para traer nuestra mente y nuestro corazón delante del Señor y reconocer que no le hemos dado el lugar que a Él le corresponde Que lo y hemos que es sacado un muchas veces tiempo, de nuestras vidas, sí, exacto, sí, es definitivamente. un tiempo en el que tenemos que realmente ser transformados. No podemos pretender seguir viviendo un evangelio sin haber una transformación. Solo hemos tomado decisiones. Yo recibo, yo acepto, yo recibo, yo acepto, pero nadie se quiere dejar transformar. Y dejar transformar significa que dejemos que Dios obre en nuestra vida y que lo que Él tenga que quitar en nosotros lo quite, ¿ya? Pero para eso, a mí me llamó mucho la atención el pasaje de Lucas que vos tomaste, porque sobre todo en una frase muy particular en el versículo 38 dice, entonces dio voces. Mm, Hay otra ujú. versión que dice, Sí. y Ujú. gritaba delante de ellos, dice. Y para gritar, vos tenés que ver qué haces. Pero hoy en día, la gente quiere que Dios voltee su mirada, pero no, ni siquiera pegan un grito de clamor, ni Ujú. siquiera levantan un clamor de auxilio, porque nadie quiere reconocer que necesita a Cristo. Y esto es lo que esta humanidad hoy en día necesitamos, reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Y paralelo a eso, Josías, que yo quería agregarlo, en este tiempo de milagro, para que los milagros se den, se necesita de un recurso, de algo, un elemento que hemos perdido y un elemento que se llama paciencia, Mm. porque queremos que Dios sobre, pero que obre tipo microondas, A ¿verdad? nuestro tiempo, conforme nosotros lo querramos, instantáneo. Con nuestra prontitud. Y eso no funciona así. No funciona así, ¿ya? Y a mí me llama la atención eso y quería compartirlo con vos, Josías, para comprender un poquito a lo que quiero llegar. Cuando hablamos de paciencia, y yo encontré un pequeño concepto de lo que se refiere. Dice que la paciencia describe la capacidad que posee el ser humano para tolerar. Oí los elementos que implica la paciencia. Ujú. Un sujeto que tiene la capacidad para tolerar, para atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Solo eso, son elementos que deberían estar implícitos en hombres y mujeres de paciencia. Y para ver los milagros de Dios necesitamos tener paciencia, Ujú. definitivamente. Y si alguien me dice, no, ¿qué es la paciencia? Oí también esto. De tal manera se puede decir que un individuo con paciencia es aquel que no se suele alterar. ¿Y será que nosotros los cristianos radicales realmente no nos alteramos en tiempo de O crisis? no entramos en desesperación, definitivamente, Es en esta circunstancia. ¿Va? correcto. Alguien paciente es aquella persona que sabe esperar y logra tomarse las cosas con tranquilidad. Lo contrario a un impaciente. Un impaciente es alguien ansioso que desea que todo sea de forma inmediata y la paciencia siempre lleva estrecha un gran vínculo con la paz y la calma. Y eso tenemos que tenerlo presente. Y la Biblia nos dice algo acerca de la paciencia. Y quiero cerrar con eso para que vos amplíes sobre ello. El capítulo 37 de Salmos dice de la siguiente manera. Dice el capítulo 37, quédate quieto en la presencia del Señor
Amén. y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes ni te preocupes, que eso lo único que te causa es daño. Mm. Pero la palabra de Dios nos insta a que debemos tener paciencia. Cuando alguien Y es entra, algo que no nos gusta tener. cuando alguien entra en desesperación o en ansiedad, no analizan sus acciones, sino que actúa alocadamente. Una persona que es impaciente, una persona que es provocada por su propia ansiedad y en desesperación, actúa muchas veces sin pensar. Obviamente, la palabra que Raúl nos compartía, tanto, ¿qué salmo dijiste para poder hacer referencia a esto? Salmo 37, En el Salmo 37 me gustó mucho porque habla de, versículos 7 y 8. ahí lo voy a colocar acá, Salmo 37, versículos 7 y 8, ¿verdad? Eso es para que lo puedan tener ustedes también. Quiero acotar a algo que para mí es bien importante, haciendo referencia a este hombre paralítico que estaba sentado esperando tal vez la ayuda económica, una limosna de alguien. ¿Qué conllevó para él, Raúl, definitivamente el gritar, el el pasar un ridículo, el rechazo de la gente, la burla de las personas? Porque ellos tenían que estar en las puertas de las ciudades, ellos no podían permanecer cerca de las personas porque era un rechazo social bastante fuerte que ellos recibían. Entonces, el haber hecho esto le pudo haber causado incluso que lo golpearan, pudo haber causado Correcto, que lo menospreciaran, que lo insultaran, que le causaran daño, pero no le importó porque él conocía y entendía que los beneficios de buscar a Dios eran más grandes, que los correcto, beneficios de acercarse a Jesús iba la recompensa por hacerlo, aunque recibiera tal vez rechazos, incluso mismo de los mismos discípulos, incluso de la correcto. misma iglesia, pudiéramos decir, pero sin importar cuál sea el precio que nosotros tengamos que pagar por acercarnos a Dios, para ti que tú nos estás viendo en este momento, estás viendo una plática entre amigos, entre Raúl y yo. Esta es una plática que regularmente tendríamos en un restaurante ahí en la zona 10 con mi amigo allá en Guatemala, pero tú que nos estás viendo, esta plática que estamos teniendo es para que tú también y nosotros, todos los cristianos, las personas que nos están observando o van a ver este video más tarde, podamos recordar que nuestro Dios es fiel, definitivamente, que la fidelidad de Dios va a permanecer para siempre, porque Dios sigue siendo fiel a su promesa. Y mencionaste algo, Dios prometió nunca más raer de toda la tierra, de la faz de la tierra, a la humanidad desde los días de Noé. Desde ahí viene la promesa de Dios que iba a mantener, que a pesar de la maldad, a pesar de lo que la gente está haciendo, a pesar de lo que muchas personas han blasfemado en contra de Dios, tanto en Italia como en Brasil, carnavales que hacen donde hay blasfemias en contra de Dios. O sea, Correcto, definitivamente yo sé que hay pecado y hay maldad, pero Dios sigue manteniendo su misericordia, la palabra que él dijo de permanecer fiel, esa promesa de no borrar de la faz de la tierra toda la humanidad, sino que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Dios está ofreciendo misericordia, está ofreciendo perdón, está ofreciendo la oportunidad de acercarse. Y alguien en los comentarios puso, no hay un regalo más grande que la salvación, y el milagro más grande que nosotros podemos recibir es haber sido totalmente. perdonados, el haber sido renovados, el habernos encontrado con Jesús, el haber cambiado y haber sido transformados por el Señor. Esta tarde yo quiero casi ir finalizando. Yo quiero que hablemos de algo, Raúl. Yo quiero que puedas hoy ampliar el tema de que Dios no tiene límites. Los que ponemos los límites somos nosotros. Yo te voy a dejar un tiempo para que puedas compartirlo también. Gracias, Josías. No, pues yo creo que definitivamente cuando se habla también de límites es bien complejo, ¿verdad? Porque como seres humanos, cuando queremos y ansiamos y deseamos algo, quisiéramos que nadie nos limite. Ujú. Pero cuando tenemos que actuar, cuando tenemos que morir a nosotros, se nos exigen que tenemos que tener límites. Entonces, cuando hablamos de límites, son dos perspectivas, ¿sí? Yo tengo límites que Dios me establece y que yo tengo que acatar si quiero recibir y vivir bajo la voluntad de Él. Ujú. Pero cuando viene desde la perspectiva de Él,
Él no tiene límites para bendecir mi vida, pero sí me exige que viva bajo ciertos límites. Entonces, es como paradójico, pero es bien importante que tengamos claro eso para todos que nos están escuchando. Y como decía Josías, ustedes pensarán que esto es un invento, pero realmente así como lo están viendo ahorita, son nuestras pláticas cuando estamos juntos, cuando estamos con Génesis, su esposa, y mi Y esposa Lili, Lili, ajá. y conversamos, y aunque ustedes no lo crean, y no estamos aquí para que lo crean o no lo crean, pero así son nuestras conversaciones, Hem porque creo que la hemos vida estado hasta cristiana de eso 7 se horas trata, en un lugar sentados totalmente, y platicando y porque compartiendo. Obviamente, esto nos alienta de fe y de eso mismo que sucede, esa misma dinámica que sucede hoy con nosotros, queremos que las personas que están compartiéndonos o están viendo esta transmisión, pues, sean parte. Hablabas de los límites, Raulito. no, yo les decía que tenemos que tener bien claro cuando hablamos de límites, porque yo tengo límites que Dios me estipula para vivir una vida de acorde a lo que Él me demanda. Pero tengo que tener claro que desde la perspectiva de Él hacia mí, Ujú. nunca va a haber una limitación para mis bendiciones, pero siempre y cuando yo acate los límites que Él me estipula. ¿Sí? Eso quiero dejarlo bien claro porque es importante, porque si no la gente luego cree que como Dios es un Dios que no tiene límites, entonces cada quien vive como Como quiera quiere. y sin límites. Ujú. Y eso no es así, ¿verdad? Sino tenemos que tener presente que Dios nos estipula límites, no limitaciones. Eso es bien importante entender, ¿ya? Y alguien que lo entiende muy bien soy yo, Claro que sí. ¿sí? Claro. ¿Ya? Yo tengo una limitación, que es una amputación de brazos, pero eso no tengo una limitación, pero eso no me permite o no me dice que tengo un límite para vivir. Yo tengo una libertad para poder vivir y conquistar todo lo que a mí se me ponga por delante, porque sé que Dios Aunque me de da la manera fortaleza. limitada. Exactamente, Ujú. aunque tenga una limitación física. Entonces, para mí era bien importante hacer ese hincapié, porque a veces nos encerramos en que como Dios es un Dios que no tiene límites, entonces yo también puedo vivir sin límites y Ujú. puedo hacer lo que yo quiera. Y hoy en día, tristemente, muchos de los que somos la iglesia, porque hoy no hablamos de denominaciones, hoy no hablamos No. de títulos, hoy hablamos de la iglesia de Cristo, porque hoy la iglesia de Cristo es una. Hoy la iglesia de Cristo es aquel hombre y aquella mujer que dice, en tiempo de coronavirus yo necesito a Jesús, como este hombre de Lucas 18, que dijo, no tengo otra alternativa. Y si no le pego un grito a este hombre, se me va a ir mi oportunidad. Y esta es la Entonces, oportunidad. este, Ujú. este es el Amén. tiempo para que el hombre y la mujer pegue gritos. Literalmente lo estoy diciendo. Y Jeremías no se equivocaba, el profeta Jeremías no se equivocaba en aquel pasaje que todos nos sabemos de memoria, que dice, clama a mí Ujú. y yo te responderé. Pero hay que entender el concepto, hay que entender lo que significa el clamar. Yo estoy hablando con vos, estoy conversando con vos, en algún momento se pone acalorada la plática y alzamos la voz, pero nunca clamamos para que vos me pongas atención. Si yo Mm. tuviera que clamar, yo Ujú. tendría que desgarrarme, tendría que quitarme la camisa, tendría que aventar los platos del lugar donde estemos. Tengo que llamar tu atención de alguna manera, Amén. Josías. Amén. Wow. Es bien Y es lo que el importante lo que Señor estás está, diciendo. es lo que el Señor está demandando hoy. Ujú. Hoy el Señor está demandando que llamemos su La atención atención, de Dios. ¿sí? Amén. Porque Él está demandando nuestra atención. Puso el coronavirus, Mm. permitió esto, perdón por la palabra puso, pero permitió el Señor. Ujú. Permitió esto de este virus porque está llamando nuestra Nuestra atención. atención. Ahora nos toca a nosotros llamar la atención de Dios, como este hombre de Lucas 18. Llamar la atención de Dios. Y para llamar la atención de Dios tenemos que hacernos notar. Ujú. Y lo más difícil es que antes, desde hace un mes, hacernos notar era, hagamos un congreso, invitemos a los jóvenes de generación extrema y Ajá. traemos a Josías desde la ciudad de Los Ángeles como predicador. Hagamos un campamento, invitamos a Raúl Pérez, que nos comparta ahí como atleta paralímpico
para que inyecte a los muchachos. Hoy no hay congreso, No hoy se no hay puede. campamento, hoy no hay nada, Josías, hoy ni iglesia tenemos física, ¿sí? Pero Dios sigue esperando el Amén. clamor de un pueblo. Así es. Dios sigue esperando el clamor de un pueblo y esta es la mejor oportunidad. Esta es la mejor oportunidad para que se levante el clamor de un pueblo que reconozca, un Amén. pueblo que esté dispuesto a obedecer. Previo a las grandes conquistas, si nos vamos, si somos muy bíblicos, previo a las grandes conquistas, siempre hubo una llamada de atención de parte de Dios y hubieron instrucciones específicas. Hacia Israel, Si ¿verdad? estamos viviendo este tiempo de crisis, tenemos que estar atentos para las instrucciones de Dios, Ujú. porque muchas veces en la crisis solo empezamos a pegar gritos por nuestra necesidad, pero no alzamos la voz en función de las De directrices que escuchar. se nos Ujú. y que exacto. Tenemos que estar atentos a eso. Y quiero compartirte un otro pasaje de la Biblia que está en Hebreos capítulo 10, Josías, que tiene mucho que ver con el tiempo de espera y la Ujú. confianza en Dios y esa paciencia que hablamos. Dice el capítulo 10 de Hebreos. Por lo tanto, no desechen, estoy leyendo ¿Qué en verso Nueva Traducción leíste? Viviente. ¿Qué versión? ¿Qué, Perdón, qué capítulo 10 y verso qué? Hebreo 10, Hebreos 10, 35. Ok. Y estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, porque me gustó los verbos que utiliza aquí. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Ujú. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Mm. Perseverar con paciencia, dice. Ujú. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la La voluntad voluntad de de Dios. Dios. Entonces, dice, recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Sí? Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin Vendrá demorar. y no tardará. Exacto. Entonces, la pregunta del millón ahorita es, ¿qué es lo que nos acerca a Dios hoy? ¿La crisis que estamos O viviendo? nuestra ¿El necesidad de coronavirus? Dios. ¿El coronavirus, sí es? Ujú. ¿O qué es? Porque con coronavirus o sin coronavirus, yo tengo que entregar cuentas delante del Señor. Ujú. Y eso sí es algo que me debe preocupar. Ujú. Yo me voy a ocupar ahorita por cuidarme. Estoy en casa, como nos dicen, quédate en casa. Tratar de no salir, cumplir con todos los protocolos de seguridad. Perfecto. Pero si de algo sí me tengo que preocupar, es de hacerme la pregunta a mí mismo, ¿estoy listo? Ujú. Porque con coronavirus o sin coronavirus, yo tengo que estar delante del rey. Amén. ¿Y cuál va a ser mi postura? ¿Y cómo me voy a presentar? ¿Y cuál va a ser el dictamen de él para mi vida? Voy a leer lo que dice ese mismo capítulo 10 y verso 35 en la Reina Valera. Sí, Dice, sí. dice, no perdáis pues vuestra confianza. Obviamente la paciencia habla de la confianza porque Él tiene grande galardón. El verso 36 dice, porque es necesaria la paciencia, o sea, sí es necesario para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, solo haciendo la voluntad de Dios vas a obtener la promesa que fue dada por Dios. Y Ah, dice el verso 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y verso 38 termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, está hablando de una perseverancia y una constancia para poder obtener la promesa de Dios y que la promesa de Dios se cumpla en nosotros. Tenemos que apegarnos y acercarnos hacia su voluntad. Yo creo que hemos recibido una palabra hoy poderosa de parte de Dios, Raulito. De verdad que ha sido un tiempo muy, muy especial y doy gracias al Señor por tu vida. Doy gracias al Señor porque nos ha dado este tiempo, nos ha dado este espacio para poder compartir de esta porción de la palabra de Dios. Voy a terminar leyendo porque obviamente pusimos varios versículos que nosotros pudiéramos tener y voy a terminar leyendo en el libro de los Salmos capítulo 50. Yo te lo puse ahí, Raulito. es correcto, lo Sí, tengo. el Salmo 50 y versículo número 15. Versículo 15. Dice la Biblia
e invócame en el día de angustia. Te libraré, pero mira lo que dice ahí. Yo te libraré y tú me honrarás. O sea, la honra que tenemos que dar. Tenemos que honrar a Dios aún en el día de angustia, Correcto. en este tiempo. O sea, y honrar a Dios no significa solamente ver las transmisiones o ver una plática entre Josías y Raúl, sino que se trata de que tú y yo seamos verdaderos cristianos, que tú y yo podamos tener esa confianza, esa entrega y este amor hacia Dios. Las últimas palabras, Raulito, Es que correcto. querrás decir, te voy a entregar el tiempo para que puedas finalizar y cerrar en esta tarde. Bueno, pues no, gracias. Primero, pues darle gracias al Señor, Josías, por esta oportunidad, por estos recursos, por estos medios que nos permite ver estas Amén. herramientas tan útiles y, y sobre todo, pues agradecer al Señor por tu vida. Te bendigo, amigo, de Muchas verdad. gracias, igual. Bendigo tu vida, bendigo la vida de tu esposa, tu ministerio. Amén. Sé que el Señor te lleva para cosas extremadamente grandes y aún en el tiempo de esta sequía, yo me aferro a lo que dice Jeremías 17, ¿verdad? Que bendito el varón que confía en Jehová y cuya Amén. confianza es Jehová. Y dice más adelante, dice, aún en el tiempo de la sequía, su hoja permanece verde. Mm, amén. Qué Y yo creo que promesa. es el tiempo para creerle a la palabra del Señor y Amén. creerle a Él, pero vivir en función de eso. Amén. Nuestro pastor, mi pastor Carlos Zulín, suele enseñar algo y recientemente él enseñaba algo y a mí me gustó mucho. Dice, la palabra de Dios tenemos que entenderla, tenemos que vivirla y tenemos que compartirla. Mm, Y amén. creo que con temor de Dios, hoy nosotros hemos cumplido con ello. La hemos entendido, Josías. La entendimos allá a través de aquel campamento, la entendí yo a través de una tragedia, de un accidente fatal, de un cáncer, etcétera. Lo entendimos. Vos la entendiste a través de unas circunstancias complejas en tu vida. ¿Ya? La comprendimos, la vivimos y ahora la estamos compartiendo. Amén. Y creo que este es el tiempo para compartir. Y definitivamente a las personas que nos están viendo, es el tiempo de hacernos, de hacer presencia como iglesia. Es tiempo de hacer notoria lo que Dios ha hecho, las promesas de Dios sobre los que estamos acá esperando que Dios pueda seguir obrando de maneras extraordinarias. Te mando un fuerte abrazo, Raulito, a ti y a Lili. Son grandes amigos míos, los amo mucho. Son personas que están en mi corazón. Bendigo sus vidas y realmente para mí ha sido una bendición, un placer el poder compartir contigo esta tarde. Gracias por haber aceptado esta invitación, por haber tomado el tiempo de tener esta plática y esta conversación con nosotros. Yo quiero finalizar y cerrar porque obviamente estamos esperando de un milagro. Quiero que oremos, de verdad, que oremos por las personas que nos están viendo. Hemos tenido un promedio de 90 personas conectadas viéndonos a nosotros, pero yo quiero que oremos y cada persona que nos está viendo y que va a ver este video, esta transmisión, tal vez más tarde, en la noche, mañana, que pueda recibir esta palabra, pero también esta oración. Y tú donde estás en este momento, que me estás escuchando, me estás viendo, detén lo que estás haciendo porque queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que te dé fuerza, que te anime y sea cual sea el milagro que tú estés esperando, sea cual sea la respuesta que estés esperando de parte de Dios. No importa, nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Por eso hoy creemos en el nombre de Jesús, que milagros vienen. Creemos en el nombre de Jesús, que si te aferras a la fe, si honras a Dios, Dios puede obrar de manera extraordinaria, de manera sobrenatural sobre tu vida. Lo creemos por la fe en el nombre de Jesús. No importa si es enfermedad, no importa si es problema económico, no importa si es problema familiar, lo que sea. Pero hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús, lo vamos a poner en las manos de Dios. Y voy a darle el tiempo a Raúl para que pueda hacer esta oración y juntos unirnos acá, a donde quiera que tú te encuentres, nos vamos a unir en oración y vamos a orar por ti en esta tarde. Claro que sí. Muy bien, oramos. Padre del Te damos cielo, te damos gracias, Dios. gracias, Señor, en esta hora, por tu fidelidad, por Sí, tu Señor. bondad, Señor. Gracias por ser el Dios que eres. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Sí, Padre. Gracias porque en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, siempre, Señor, tu oído está atento al Así es, clamor de Señor. tus hijos. Permítenos, Señor, que hoy tengamos la convicción
y seamos radicales, Señor, para buscarte a ti de corazón, Sí, Padre. corazones humildes, con corazones contritos, Señor, con corazones sinceros, Padre. Independiente de los milagros que tú puedas hacer en nuestras vidas, no Sí, buscamos el Señor. milagro, pero sí le creemos y buscamos la presencia de aquel que puede hacer los milagros, Así es, que Padre. es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sí, Tú Señor. no cambias, en ti no hay mudación, Señor. Somos nosotros los que necesitamos ser transformados. Tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Sí, Y nos Padre. aferramos a ti, Señor. Y En en el medio de nombre de esta Jesús. crisis, de esta pandemia, En el de nombre de esta Jesús. situación que a nivel mundial estamos viviendo, pues creemos firmemente que tú puedes librarnos. Señor, fortalece la vida de aquellas familias en Sí, donde ha Padre. habido alguna consecuencia ya fatal a raíz de esta situación, Sí, y Señor. los que están pasando quizá por en medio de esta crisis, que están pasando quizá en medio de esta enfermedad, Señor, te Sí, pedimos que Padre. tú hagas cumplir tu voluntad En el perfecta en nombre sus de vidas Jesús. y nos libres a todos los demás, Señor, pero también pon diligencia en cada uno de nosotros Sí, Señor. para cumplir con los protocolos, Señor, que se nos solicitan, que se nos demandan, porque también de esa manera damos buen testimonio, Señor, y hablamos como hijos de Dios, Sí, Señor. Padre. Tú dices que debemos bendecir a nuestras autoridades y las bendecimos. En el A nombre de los Jesús. presidentes de Sí, cada Señor. país, de cada gobierno, Señor, úsalos, Padre Santo, pero oramos porque en sus gobiernos, en sus gabinetes, haya un Daniel, haya un Sí, Mardoqueo, Padre. En el hayan nombre de hombres y Jesús. mujeres que tú estratégicamente Sí, pongas Señor. ahí también para que lleven un consejo, lleven una palabra de parte tuya a Sí, los Padre. diferentes dirigentes del mundo, Señor. Gracias por este tiempo, Sí, bendigo la vida Padre. de Josías, Sí, bendigo la Señor. vida, el ministerio de Josías, Señor, su matrimonio, su Sí, Señor. familia, En Padre el nombre de Santo, Jesús. a la iglesia Restauración, a Iglesia de Dios Evangelio Completo, y gracias, Señor, por todos los pastores. Sí, Gracias por Padre. todos los ministros que no nos hemos quedado quietos y estamos creyendo que tú harás algo Creemos espectacular, tus Señor. promesas, Padre. Creemos en este tiempo. Es un tiempo de milagros, Sí, pero Señor. actúa conforme tu voluntad, no la nuestra, Sí, Señor. Señor, así es. En nombre oramos. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero pues que las personas que hayan estado con nosotros hayan sido bendecidas a través de esta corta transmisión. Solo tenemos una hora para transmitir y pues estoy muy contento, estoy muy agradecido. Fue un tiempo muy especial. Bendecimos tu vida, Raulito. Bendigo tu Igualmente, vida, José. bendigo la vida de Lili. Un fuerte abrazo hasta la ciudad de Guatemala y pues cuando tengamos la oportunidad, pues una vez más te voy a volver a ver, voy a volver a compartir con ustedes y tomarnos ese cafecito que tenemos pendiente desde febrero, Claro que sí, José. ¿verdad? Ya sabes que es un placer. Un abrazo para vos, amigo, y para Génesis también. Muchas gracias a Dios los todos. guarde y los cuide siempre. Amén. Bendiciones, que el Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.